Ya estamos de vuelta con Influyentes. Bueno, ya estamos de vuelta con Influyentes, programa nuevo en Polar Comunicaciones con las nuevas voces y rostros de la política regional. Jóvenes candidatos que se ganaron un puesto en este programa por su excelente votación, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones. Y por eso vamos a comenzar conversando un poquito sobre lo que pasó a comienzos ya de la semana, pero que es el tema que ha estado puesto en la palestra, que fue la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, su última cuenta pública. Pablo, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti la cuenta del presidente? Bueno, la verdad es que viendo lo que fue la cuenta pública esta semana, creo que claramente hubo una preocupación por parte del gobierno por hacer un discurso que fuera muy cuidado. Ya claramente había una intención comunicacional de hacer un llamado a la unidad y tratar de hacer como también una limpieza de imagen, dado los altísimos cuestionamientos que hay sobre el trabajo y la gestión presidencial y de todo el gobierno en su conjunto. Por lo tanto, creo que hay algunos tópicos interesantes. Por ejemplo, me llama la atención que haya comenzado su discurso haciendo un repaso por los distintos gobiernos de los últimos 30 años, haciendo también un reconocimiento de su gestión. Claramente también se ve esta como especie de colección de consignas que se han estado levantando desde los movimientos sociales, donde claramente se trató de empatizar o de establecer un vínculo también con lo que está pasando. No obstante, creo que dentro del discurso y haciendo un análisis quizás un poquito más retórico de lo que está ocurriendo allí, me llama la atención que a pesar de que se llama a la unidad y que se llama siempre a hacer un trabajo conjunto y colaborativo, hay una insistencia permanente en, claro, este llamado a la unidad es únanse, pero únanse conmigo, únanse con mis ideas y con mis propuestas, y no se ve, o no me parece ver tampoco una voluntad genuina de querer abrir los canales de participación o de diálogo con aquellos que piensan distinto o que tienen distintas miradas. Y esto se puede ver, por ejemplo, en que sigue hablando, por ejemplo, del estallido como una ola de violencia irracional, que sigue hablando, por ejemplo, de que en el fondo yo tengo esta intención de llamar a la unidad, pero son los otros los que no cooperan. Sigue hablando, por ejemplo, del populismo, sigue hablando de que los otros son los demagogos, de que los otros son los que no respetan la democracia, en lugar de plantear quizás una postura un poquito más abierta a que efectivamente el escenario político está cambiando, se está transformando, que hay nuevas demandas y nuevas necesidades en este espectro. Siento que desde lo discursivo y desde lo retórico no me parece ver eso en el mensaje presidencial. Otra cosa que me llama la atención es que sigue habiendo una insistencia en algunas cuestiones programáticas que son efectivamente parte del problema que nos ha llevado al momento donde estamos. Por ejemplo, se sigue hablando de que la educación es una responsabilidad de los padres, de que habla incluso de un sacrificio que se puede hacer por muchas familias para acceder a la educación y no entender que esto es un derecho que debería estar garantizado y es también una responsabilidad del Estado. Sigue hablando, por ejemplo, de que la educación puede resolverse solo con compromiso y nunca habla de cómo vamos a reestructurar el modelo, de cómo vamos a inyectar más recursos. Sigue hablando también de una criminalización del conflicto en la Araucanía. Sigue poniendo, por ejemplo, en su discurso en un mismo nivel o en una misma categoría de análisis problemas como el de la migración, con el narcotráfico y también el tráfico de armas. Entonces, me llama mucho la atención que él ponga estos conceptos en una misma línea, negando que, por ejemplo, la migración es un derecho humano, que la protesta también es un derecho legítimo, y estas cosas él las sigue criminalizando como si siempre fuera un adversario que está allá afuera y no entendiendo que hay un conflicto político que debe resolverse a través del diálogo. Entonces, claro, como te digo, en términos recursivos, en términos retóricos, claro, hay un llamado muy bonito a la unidad y a trabajar en conjunto para construir un país diferente, pero me da la impresión que en términos programáticos sigue habiendo una insistencia de exactamente los mismos puntos que nos han llevado a donde estamos. Daniela, tu apreciación sobre la cuenta pública. Bueno, yo no la vi obviamente en vivo en ese momento porque estaba en mi horario laboral, sí que la vi después por YouTube, por otras redes sociales. En sí, la cuenta pública, como decía Pablo, comenzó dando la historia de los otros presidentes que habían estado, Lago, Frei, la presidenta Bachelet, comentando el discurso de lo que ha pasado en estos últimos años, los que lleva Sebastián Piñera en ser 3, ya va para su 4.º año, ya en retiro.
En sí, lo que voy a basarme un poco en lo que estaba diciendo Pablo del sistema migratorio. Hemos visto como en Europa o en otros países el sistema migratorio, vemos los barcos que van desde África hasta Europa para tratar de sobrevivir, y necesitan obviamente estructuras de migración. ¿Por qué? Porque tampoco uno puede aceptar que llegue un país completo a tu país. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la base de temas de salud para poder nivelar a lo que es nuestra población, para también recibir una masa muy grande. Entonces, por eso sí o sí los controles y los canales de migración tienen que ser más controlados. Se ve como la gente, y vemos niños y que los muestran en las noticias, que vienen familias caminando días, horas con bebés, con niños de Venezuela, de Colombia, para llegar a Chile sin ningún cuidado, sin temas de salud. Obviamente el Estado se tiene que hacer responsable de eso al llegar las personas a Chile y ver bien cómo van a hacer el ingreso al país. Y lamentablemente hay muchos que han tenido que ser devueltos a sus países. Yo creo que sí, obviamente la política de migración, creo que si alguna persona viene a otro país, como hemos visto, de Latinoamérica, para no generalizar ningún país, que han estado metidos en tráficos, en robos, en violaciones, que eso sí se deberían de deportar. Obviamente hay otras personas que vienen a Chile a trabajar y quieren surgir, y obviamente bienvenidos mientras no estén dentro de la parte de lo que es el delito. La parte de educación, por lo menos ha empezado a mejorar un poco con los colegios bicentenarios. Nosotros en nuestra región tenemos 5 colegios bicentenarios. En Punta Arenas tenemos el Luis Alberto Borrera, ex liceo de hombres, que ha mejorado mucho más la educación. Pensemos que hace un tiempo atrás el liceo de hombres, todos iban, decían, no, era como lo último para ir, lo último, y hoy en día ha mejorado a través del Liceo Bicentenario, que tiene un estándar mejor que los otros liceos. Espero que pronto la mayoría de los liceos dentro de Magallanes y de Punta Arenas tengan ese nivel, para mejorar también la educación. Antiguamente la educación en Punta Arenas era mucho mejor, el Luis Alberto Barrera era uno de los liceos de excelencia. No sé por qué motivo empezó a decaer, no sé si fue tema de alumnos, fue tema de profesores, y la malla académica, y hoy en día se está volviendo a potenciar con los liceos bicentenarios. Perfecto. Javiera, cuéntanos tu apreciación. ¿Viste la cuenta pública? ¿Qué te pareció? Sí, la verdad es que creo que acabamos de compartir algunas cosas, pero quiero hacer un análisis distinto, más allá del contenido que han hecho los dos panelistas anteriores, Pablo y Daniela. Me pareció que podemos seguir hablando del contenido más adelante, pero me pareció ver a un gobierno efectivamente que ya no tiene capital político alguno, y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar al analizar una cuenta pública. Chile está en un proceso de cambio institucional muy fuerte, con una convención constitucional a puertas de iniciar, donde se va a modificar probablemente gran parte de nuestra institucionalidad, y donde lo que el sector representado por el presidente efectivamente fue muy golpeado hace 2 semanas, y ya en las encuestas aún más, y en el apoyo popular que tiene el presidente hoy día, que es bastante bajo, y incluso también políticamente dentro de su propio sector. Entonces vemos un gobierno sin capital político, y que ya no tiene ninguna capital, digamos, para poder implementar su programa de gobierno o las ideas que representan su sector. Y es por eso que yo creo que en esta última cuenta pública lo que vimos fue a un presidente que se tuvo que de alguna manera vestir de demandas que no son propias de su sector, sino que al revés, son demandas propias de la oposición, digamos, de la ciudadanía, demandas de los movimientos sociales, demandas de las disidencias, que él de alguna manera trata, hay que decirlo, de salvar, ¿no es cierto?, su cuenta pública, para hacer una cuenta y decir, bueno, algo positivo vamos a impulsar, pero la verdad es que es un proyecto de ley que muchas personas, todos sabemos, que fue impuesto por el gobierno anterior y que nace de una demanda de las disidencias sexuales. En ningún caso es algo que el presidente o su programa de gobierno haya estado, entonces lo haya puesto sobre la mesa, sino que al revés, fue su propio gobierno quien le quitó las urgencias y que dejó que durmiera en el Congreso. Así que sin duda yo creo que acá lo que vemos es de alguna manera la salida, ¿no es cierto?, de un gobierno que ha fracasado en su programa político y que sobre todo yo creo que tuvo que aguantar de alguna manera estos años, y que yo espero que eso también se vea traducido en las elecciones en fin de año, y que también creo que van a servir mucho esta experiencia, estos últimos 4 años, para la Convención Constitucional, porque nuestro sistema político está en crisis, nuestro sistema de gobierno, el régimen de gobierno, y esto creo que la última cuenta pública es una muestra más
de ellos. También comparto con Pablo que uno lo escucha, ¿no es cierto?, pero y discursivamente efectivamente te produce eso, como que sigue insistiendo en el mismo diagnóstico que tuvo los primeros días después del estallido, sigue con las mismas palabras y el mismo uso retórico, y que cuesta entender después de todo el tiempo que ha pasado y 2 elecciones entre medio, la del apruebo y la de hace un par de semanas atrás, que le han demostrado que democráticamente este país, efectivamente, esa lectura en la realidad no la comparte. Manuel. Sí, mira, yo creo que uno en política puede tener opiniones personales, pero no datos personales, y en eso tenemos un gobierno que no ha cumplido. Para mí no solo es un mal gobierno, sino que es un gobierno que no ha cumplido su promesa. Hay un informe de Ciudadano Inteligente que se llama El Dicho al Hecho, en donde muestra cómo el gobierno no ha sido capaz de cumplir con lo que prometió a su electorado, digamos, a quienes los eligieron. Y uno entiende que, por ejemplo, en materia de obras públicas, producto de la pandemia, hay una serie de materias no se pueda cumplir, pero hay otras que definitivamente fueron abandonadas en materia de equidad de género, pueblo originario, en cultura. Por ahí el tema de la ciencia y la tecnología ha sido lo que más ha avanzado, pero la verdad es que hay 15, 17 ámbitos de su programa de gobierno que ni siquiera llegan al 40 o 50% de cumplimiento. El presidente también, una cosa que hay que decir es que pidió perdón, y pidió perdón porque las ayudas sociales a veces llegaban un poco tarde, y a su vez anunció una especie de nueva institucionalidad. Desde incluso el Ministerio Público fue comentado esto en materia de derechos humanos. ¿Por qué los ligo? Porque a mí me hubiese gustado que el presidente hubiese pedido perdón por las violaciones a los derechos humanos acontecidas durante el estallido social. Y más que pedir perdón en materia de ayudas sociales, me gustaría que sea proactivo, que recoja y que hubiese sido impulsor del impuesto a los más ricos, del impuesto al patrimonio, de la necesidad de una reforma tributaria a las megaempresas al fin de tener, por ejemplo, una renta básica de emergencia. Yo creo que más bien había una retórica cuando hace ese repaso histórico, un poco queriendo portar el legado de lo que han sido estos últimos años de gobierno. Solo le faltó hablar, casi que era portador de la reforma agraria y la nacionalización del cobre. O sea, yo creo que de verdad estaba en un mundo absolutamente paralelo. Yo creo que existe un desespero del gobierno por buscar un legado y que yo creo que no lo van a encontrar. Uno leía una semana antes al ministro de la SECPRE y decía: nuestro legado es haber dado garantías para el proceso constituyente. Lo cierto es que a 5 días de asumir, el ministro Chadwick va a decir al ICARE: oye, este gobierno hay cosas en las que no queremos que se avancen, y uno es el proyecto de proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Entonces, como bien decían anteriormente, esto ha sido más bien impuesto por la movilización social. Enhorabuena. Yo creo que el presidente está falto de legado. Digo, su legado va a ser un mal gobierno, pero yo creo que en la cuenta pública más bien se trató de retórica que de otra cosa. Perfecto. Veamos un poco, Rodolfo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo también me quiero ir un poco por otro lado, más allá de hablar de las cosas concretas, partir diciendo que todos estamos un poco de acuerdo con que el gobierno no ha sido bueno. Incluso en campaña a veces el gobierno decía algo y a nosotros como candidatos era difícil ir a explicar ciertas cosas que hacía. Entonces eso es cierto, y bueno, lo que hizo es dar un poco cuenta de su gestión durante estos años, y yo creo que hay cosas buenas que a veces pasan coladas. Por ejemplo, el seguro de salud para enfermedades catastróficas. Yo creo que todos los que estuvimos en la calle vemos que es una de las enfermedades catastróficas, y cómo pueden hacer pasar a una familia de ser clase media a empobrecerse es un tema que preocupa a todos. Entonces, eso es algo que se anunció en la cuenta pública y que quizás no se dio a conocer con tantos bombos y platillos y pasó un poco colado. Respecto al matrimonio igualitario, que era lo que hablábamos, yo creo que tenemos que celebrarlo, porque más allá de que haya sido presentado por otro gobierno, esto no se había llevado adelante y ahora se está llevando adelante. Esta es la circunstancia, y avancemos. Yo creo que uno puede ser tan mezquino de no darle el poroto a Piñera más allá de sus iniciativas, que uno puede sospechar, pero no necesariamente podría no haberlo hecho también. Y en relación a algo un poco más general, me preocupa también el clima político en el que se recibe la cuenta, porque me queda la impresión de que no hay nada que se pudo haber dicho para que alguien hubiese dicho: oye, estas propuestas son buenas. Y ahí hago la ligación o hago el link con lo que está haciendo el Congreso ahora, que tiene menos aprobación que el presidente Piñera, y que finalmente está legislando con pirotecnia política, tratando de congraciarse con un electorado o con las redes sociales que no lo quiere. Y yo creo que eso se explica en gran parte porque
hay tal rechazo al Congreso y está tan desprestigiada la política que estos parlamentarios se ven que van de salida. Entonces empiezan a hacer un montón de piruetas, impuestos que no recaudan, como el que dice Manuel. Ahí celebro también el tema de las exenciones tributarias, que en la práctica recaudan mucho más dinero que el impuesto a los súper ricos, que muchos países lo han echado para atrás porque en verdad no funciona. Te puede dar rédito político un rato, pero al rato muchos países han vuelto atrás porque la verdad es que lo que recaudan es muy poco. Así como también el proyecto de los presos políticos, supuestos o mal denominados presos políticos, y ahí le recuerdo a Pablo que claro, hay derecho a manifestarse, pero el derecho a manifestarse es pacíficamente y sin armas. Obviamente una bomba molotov que entre por una FP, como vimos en nuestra ciudad, en Punta Arenas, deja a gente sin trabajo, no a los dueños de la AFP, que la verdad es que le hace pocos años, sino que a los usuarios de ese lugar, para ir a buscar, no sé, su primero, segundo, tercer retiro, también a la gente, desde la gente que hace el aseo, ahí hay familias, y la verdad es que la violencia en política es algo que, y yo voy a seguir insistiendo con esto, porque ya lo he discutido en alguna ocasión con algunos de ustedes, yo voy a seguir condenando y creo que es fundamental hacerlo para la salud de la democracia. Entonces, como en pocas palabras, me preocupa el clima político en donde la verdad es que hay una elección cerca y pareciera que nuestros políticos se están sacando los ojos, van de salida, están desesperados, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Así que eso es lo que me preocupa. Andrea, para terminar la ronda, tu apreciación. Para terminar la ronda, bueno, yo creo que hay puntos de conexión con mucho de lo que se ha dicho ya. Yo coincido con la apreciación de que hay cosas que no cambian, pero también siento desde la vereda como de independiente que no es razonable pedirle a alguien que diga algo completamente contrario a lo que piensa o a lo que su coalición política que lo ha llevado ahí piensa, y que es precisamente lo que hizo el presidente con el matrimonio igualitario. Entonces, igual hasta cierto punto uno dice, bueno, agradezco o no toda esta inclusión de demandas sociales que uno podría decir, oye, pero esto no es tuyo, efectivamente no es de ellos y no creo que lo puedan hacer pasar como algo de ellos, pero están incorporados de alguna manera, eso tiene que considerarse quizás como algo positivo, no me voy a hacer el loco de eso. Me habría asombrado mucho ver una declaración de principios tipo vamos a establecer un sistema de educación público, gratuito y de calidad, porque la educación es un bien de consumo de parte de este presidente, quizás eso habría sido pedir mucho. Entonces veo algunos puntos en los cuales sí se tomaron demandas que efectivamente vienen de la ciudadanía y que se agradece. Coincido con el análisis más desde arriba de decir es difícil una cuenta pública. En general las cuentas públicas sirven para poco, encuentro yo, sirve para después sacar en cara qué es lo que no cumplió el gobierno. Pero esta es particularmente difícil porque hay un proceso constituyente y es poco lo que tú puedas proyectar o avanzar, porque además para hacerlo responsablemente tienes que hacerlo como líder de una coalición o con respaldo en el Parlamento, como para decir ya vamos a reformar pensiones, entonces voy a anunciar en la cuenta pública, pero hoy día ¿qué tipo de reforma puedes anunciar que sea sostenible? O sea, hay una parálisis total, entonces me parece que era una cuenta pública muy de dar cuenta de cosas precisas, sin poder tirar líneas demasiado a futuro. Yo agradezco que haya pedido perdón porque efectivamente creo que hace falta y creo que se quedó corto, coincido en ese diagnóstico con lo que decía Manuel, porque efectivamente hubo situaciones inaceptables de violencia institucional que pasaron cola. Creo que sí se hizo cargo de lo que le importa a su sector en temas del proyecto de indulto, que con lo que no está de acuerdo y eso me parece bien, pero creo que tampoco se está tomando el toro por las astas, decir, bueno, pero acá tenemos un problema de fondo y cómo lo resolvemos, más allá de cómo lo llamemos. Entonces creo que ahí sí hay algunas cosas que pasaron un poquito cola. Creo que su visión o lo que nos plantea en la Araucanía fue muy mezquina porque el problema es grande y no basta con decir que hay un plan impulso de Araucanía que voy a reforzar porque vamos a hacer más conexión digital, ahí hay un problema serio del cual hay que abordar. Entonces siento que se quedó corto. Y de nuevo, cuando hablamos de la crisis sanitaria, que es algo en lo que quizás sí podría haber tenido más acción, porque es un gobierno al cual, si bien no tiene mucho capital político ahora, todavía le quedan 9 meses, y es 9 meses en pandemia, en crisis, entonces también hay cosas que hacer, no es como para decir está desahuciado y pongámonos en piloto automático. Entonces, este plan paso a paso que antes criticábamos también, ningún cambio de enfoque, lo vemos acá en la región, nos toca todo el día, vamos a seguir con estas medidas de cuarentenas, que no es la cuarentena que quiere el colegio médico, pero que asfixia a los emprendedores. O sea, como que ahí sí faltó el anunciar algo que sea más efectivo para todos a nivel nacional y en especial para las regiones como en el caso nuestro. Así que es difícil evaluar una cuenta pública en el contexto político que estamos viviendo hoy día. Yo creo que tuvo cosas buenas, que se agradecen, cosas que eran esperables y cosas en las que definitivamente se quedó corto. Perfecto.
Bueno, y en los últimos días, de ayer, hoy día, ya la polémica ha estado en el retiro de los fondos de la AFP. Estamos pasando de un proyecto de un cuarto retiro, un 10%, a un retiro del 100% de los fondos. Queremos conocer un poco sus apreciaciones también en torno a esto. Ya es el último tema que alcanzamos a tocar hoy día, pero en torno al sistema de pensiones. Javiera. Sí, Susi, yo quiero de alguna manera igual polemizar un poquitito con lo que hablábamos antes para que de alguna manera acá hay opiniones un poco divergentes. Yo, en cuanto al proyecto de indulto general, yo creo que ya basta con ponernos sobre, ¿no es cierto?, mirar los problemas y no enfrentarlos. Acá yo llamo también, hay una interesante entrevista de Sergio Mico en El Mostrador hace unos días. Él es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo, que nos cuenta ahí cómo existen más de 3.000 querellas por violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? 3.000 querellas, y en esas no se ha avanzado casi nada. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, cuando Rodolfo dice, hay personas acá que han cometido delitos, estamos hablando que hay un porcentaje de personas, aunque sean 24, aunque sean 5, hay personas en prisión preventiva que todavía no se sabe si han cometido esos delitos. Decir que esa persona ha cometido el delito es pasar a llevar su principio de inocencia. Ya, pero Javiera, entonces, creo que acá... Pero Javiera, convengamos que son dos cosas. Yo puedo estar de acuerdo contigo con que los abusos policiales de la crisis social tienen que ser castigados. Otra muy distinta, es decir, que tenemos a 24 o 25 personas por delitos graves en prisión preventiva, y el ardid o el truco que se usa es decir, sí, llevan mucho tiempo en prisión preventiva, pero a quienes nos escuchan y a quienes Rodolfo, cuando una persona, tú te imaginas un año y medio sin. Pero Javiera, tú sabes que eso es un problema que viene desde que nosotros estudiamos en la escuela en Derecho. Eso es un problema que es distinto y es un problema generalizado. Entonces, sí, por lo mismo. Está bien, hablemos de la prisión preventiva, pero una persona, ¿tú crees pero que es que acá no estamos tratando del mismo tema, Rodolfo? Yo creo que esa es la forma que tenemos que enfrentarlo. Este es un tema relacionado con un estallido social. De alguna manera, acá hubo una movilización. Acá uno no puede ver los temas por separados. Tú tienes que ver acá la situación de estas personas. Pero también existen en el mismo, déjame terminar ahora a mí, tienes que mirarlo en el mismo contexto de más de 2.900 querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y comparar las dos situaciones. Entonces yo creo que este era un momento en que quizás el presidente, porque mucho se habla desde el lado del sector que tú representas, que bueno, veamos los casos particulares. Bueno, este era el momento en que quien tiene la atribución constitucional para entregar indultos particulares o ver los casos particulares es el presidente de la República. Y lo que yo vi en la cuenta pública fue una ausencia de perdón, una ausencia de enfrentar esta problemática nacional y además un nulo análisis sobre lo que está ocurriendo. Yo voy a solamente levantar o repetir una frase con la que termina esa entrevista, porque acá Mico dice, acá estamos cerca de la impunidad, porque después de casi un año y medio de estas 2.900 y tantas querellas, hay un solo juicio que creo que ha terminado. Entonces yo creo que no se puede mirar estos casos en particular, sino que también ver el contexto de los dos lados, como por un lado la gente está en prisión preventiva hace más de un año y en el otro lado las querellas no avanzan. Ya, pero no es lo mismo. Termina, Rodolfo, tu respuesta y seguimos con esto. Ya, no es lo mismo. Yo puedo estar de acuerdo contigo y con Mico, con que esos casos se tienen que investigar y que Piñera se quedó corto en la cuenta pública. Bien. Ahora, vamos al tema de los denominados presos políticos, y de eso estamos hablando, no estamos hablando de los abusos policiales en los que estamos de acuerdo. Hay presos políticos lo que dijo Vivanco de Human Rights Watch, que no es precisamente una persona vinculada al gobierno de Piñera, y tampoco es una persona que alguien puede decir que no tiene idea de lo que está pasando en Chile, dijo que el proyecto sería un error y que no hay presos políticos en Chile. ¿Tú compartes esa apreciación? ¿Crees que hay políticos presos en Chile? ¿Y qué crees entonces cuál es el error de Vivanco en este tema si es que tú crees que hay presos políticos en Chile? Yo lo que te estoy invitando, Rodolfo, es a mirar el contexto en general y no solo alertar, ¿no es cierto?, decir, por ese proyecto de ley, esto es un problema país que tenemos que enfrentar. Parte una convención constitucional ahora, ya está trabajando una convención constitucional que le da una salida institucional a un estallido social, y dentro de ese estallido social hay por un lado 2.000 y tantas querellas y por el otro lado 24 personas que se encuentran, ¿no es cierto?, que han avanzado sus procesos y ya tienen una medida. ¿Qué opinan los demás? No me vas a responder la pregunta entonces, Javiera. Ya, queda para la otra. Vamos, Rodolfo, terminemos. Vamos, Daniela, tu apreciación respecto a este tema. Bueno, lo de los presos políticos, yo igual creo que en Chile los que están detenidos hoy en día no son presos políticos. En sí, yo creo que los temas que se han demorado y llevan más de un año
es por un tema de que el Estado es lento en resolver cualquier tema legal. Hoy en día tú puedes denunciar a alguien, hacer un juicio, hay papás que están con el tema de la prisión de los niños, que llevan más de 1 y 2 años parados por el tema del COVID, porque la Fiscalía está trabajando más lenta, porque están con temas Zoom, porque ha sido como un revuelo, y en sí, cualquier tema legal, o no sé si hay 2, 3 abogados, si 3 son abogados, saben que en sí Chile es muy lento. Cuando tú quieres demandar a alguien, cuando te entran a robar a tu casa y quieres denunciar a la persona, puede estar meses, 1 año, 2 años. Yo creo que lo que sí se tiene que tratar de ver es mejorar el Estado, mejorar las penas también, porque sabemos que hay penas. Un violador puede estar con suerte 1 o 2 años, y se porta bien dentro de la cárcel, se va. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Y así ver las causas que llevan más de 1 año paradas, de la gente que estuvo en las protestas, que está condenado hace más de 1 año, porque no son solo ellos, hay un montón de causas. Imagínate, hay gente que estaba peleando la tuición de los hijos y que los papás todavía se están peleando, son niños, y están ahí al medio y llevan 2 años por el tema del COVID, o más. Gracias, Daniela. Son muy lentos. Manuel, tú estás pidiendo la palabra también. Sí, no es que quiera transitar por el ancho camino al medio respecto de lo que decía la Javiera y Rodolfo, pero aquí hay hechos objetivos. En primer lugar, a los que se asocian en el grupo de los presos políticos, no son los 2.500 que decía la candidata a gobernadora del Frente Amplio, la candidata a gobernadora metropolitana, sino que son alrededor de 30 casos. De esos 30 casos, un porcentaje mayoritario presenta antecedentes. Para mí, un preso político constituye a aquella persona que es detenida por pensar distinto. Y va a haber que ver, yo soy partidario de revisar los 30 casos. Para mí, quien quema una iglesia no es un preso político, no es. Pero sí también creo que el Ministerio Público se ha quedado absolutamente corto y no ha entendido la realidad nacional de que no puedes tener 1 año 4, 1 año 5 meses a una persona detenida sin haberle presentado una prueba. Eso también es un error. Como también es vergonzoso de parte del Ministerio Público lo que decía Sergio Mico, que menos de 30 de los casos de las casi 3.000 querellas están avanzando en materia de un juicio de búsqueda de verdad y de reparación. Aquí no es que sea lo uno o lo otro. Desde mi punto de vista son ambas cosas. Para mí un preso político constituye la persona que por pensar distinto hoy día está detenida. Veamos, cada uno de los 30, si no son 2.500 casos, son 30. Yo tengo entendido que de esos 30, cerca del 60% tienen antecedentes. En eso, para mí, alguien que quemó una iglesia, como dije, para mí no es un preso o una presa política. Pero no es como que es lo uno o lo otro. Aquí como que se tiende a jugar cuando se habla del proyecto de presos políticos, como que se tiende a jugar al empate o al revés. Yo creo que no es eso. Y como le gustó citar a Rodolfo, un organismo internacional como Human Rights Watch, que fue de los que dijo que en Chile había también violaciones a los derechos humanos, yo me refería al impuesto a los más ricos del 2,5%, justamente porque transitoriamente lo recomienda el Fondo Monetario Internacional. Uno entiende que Piñera no va a querer obrar en eso porque era en paralelo en la pandemia, fue de los que aumentó en parte su fortuna, pero es una política transitoria porque sabemos que en el tiempo no es buena para recaudar. Quería hacer el punto porque la quedó dando vuelta. Andrea y Pablo también, entonces, derecho a réplica, opinión respecto a este tema de los presos políticos. ¿Pablo? Ya, la Andrea había abierto el micrófono primero. ¿Cómo quedan? No. Dale, Andrea. Ya, pues yo, no, sí, me lo mismo. Ya. Yo creo que esto es súper importante hacer este espacio, justamente porque es para que conversemos y se definan y despejemos la bruma, ¿ya? Acá hay cosas muy distintas mezcladas, ¿ya? Y yo coincido con ese análisis. Una persona en prisión preventiva sin pruebas o antecedentes es un problema. Antes del estallido social, durante el estallido social, después del estallido social, es una falla en el sistema. Es inaceptable porque es una injusticia y es una violación del debido proceso. Ese es un problema en nuestro sistema que hay que atacar ahora y siempre. De nuevo, totalmente inaceptable que hayan querellas donde no se hayan movido un papel, no se haya llamado a un testigo. Eso es una falta de servicio, es una falta de investigación tan negligente que tiene hoy día al presidente demandado en cortes internacionales. Inaceptable también. Los casos a los que estamos viendo y que se llaman en su contexto como presos políticos justamente producen esta confusión. La Corte Suprema, por lo menos ahora lo que sabemos, atengámonos a lo que nos han dicho, que siempre pueden ser otras cosas, pero lo que la Corte Suprema ha informado es justamente el orden de 20 o 30 personas que estarían en prisión preventiva con antecedentes. Teóricamente yo no conozco los casos, y además tendrían estos casos, como mencionaba Manuel, de reincidencia, y producto de haber cometido delitos ilícitos, no, como decimos, no por opinar distinto. El Estado también tiene un deber
de justicia respecto a las víctimas de esos delitos, ¿no? Y la mayoría son de acción pública, pero otros no, son de acción privada. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos acá. El Congreso comete un error en mandar un proyecto de ley que formalmente está mal, que habla de un indulto cuando no es lo que corresponde. Nosotros, acá 3 de nosotros somos abogados y sabemos que el indulto procede solamente cuando hay condenas, entonces no se hace cargo de la situación de aquellas personas que están en prisión preventiva, y que una amnistía, que es un concepto que asociamos mucho a la dictadura, además lo que hace es tomar acciones que son ilícitos, reconocidos por el Estado como ilícitos, y dentro de un periodo de tiempo no los hace punibles. Punto. O sea, usted quemó, pero porque lo hizo en este periodo de tiempo no lo vamos a condenar. Yo creo que son cosas sumamente distintas. Sí creo que hay que hacerse cargo de un problema de fondo, que tampoco va a resolver un proyecto de indulto mal hecho, que es la vulneración o por qué llegamos al estallido social y por qué esa gente normalmente que termina en prisión preventiva o presa es gente que viene con vulneración de derechos de antes, que es mucho más profundo y de raíz, que es lo que queremos cambiar como país, de donde viene la convención, de donde viene el estallido social, de donde viene todo lo que queremos modificar. Pero eso no pasa por obviarnos y pasarnos por olvido las policías, los tribunales, el Ministerio Público, que son instituciones independientes. Entonces, creo que es súper importante poner el foco. Y el foco hoy día es en aquellas personas que están en prisión preventiva sin justa causa. Por supuesto que es un deber del Ministerio Público actuar y o presentar cargos o liberar a esas personas. Ese es el foco que hay que hacer, pero lo demás tiende a confundir el debate. Esa es mi opinión. Perfecto. Pablo, ahora sí. Sí, bueno, obviamente creo que ya varios de los argumentos que se han expuesto acá se me hacen bastante cercanos. Particularmente comparto la visión de Javiera. Creo que no se puede hablar de este proceso sin considerar el contexto en el cual ocurre. Claramente, cuando vemos situaciones como, por ejemplo, un profesor que pasó no sé cuántos meses encerrado bajo una prisión preventiva por haber pateado un torniquete en el metro, algo está fallando en el proceso. Y si bien, como dice Manuel o como también dice Rodolfo, la figura legal que se les imputa no es estar presos por sus ideas, sí podemos reconocer que en el proceso hay una evidente politización. Cuando tenemos personas que están durante meses o más de un año privadas de su libertad sin tener una sola prueba, sin tener un solo testimonio que los vincule con un delito particular, claramente hay un proceso que políticamente está siendo también intencionado, ¿verdad? Porque no son presos que vienen de cualquier parte, no estamos hablando de presos que vienen de cualquier lugar. Estamos hablando de presos que vienen efectivamente desde una movilización social. Entonces eso creo que es impresentable y efectivamente hay que atenderlo. No se puede hacer como si nada, porque creo que es muy fácil hablar desde la comodidad del living de nuestra casa, ¿cierto? Y decir, bueno, ya llevo un año preso, pero vamos a ver qué pasa con el proceso. Oye, aunque sea un día, aunque sea una semana, estar preso no es un chiste, no es una fiesta. Entonces, si estás durante más de un año encerrado, privado de tu libertad, que es un derecho tan fundamental, sin que existan medios de prueba alguno, claramente hay una politización del proceso, aun cuando la figura legal de la imputación no sea estar preso por tus ideas. Creo que no deberíamos dejar pasar eso. Claramente aquí hay un contexto. Pero Pablo, los casos puntuales, por ejemplo, como Rodolfo decía, tirar una bomba molotov adentro de una AFP, o Manuel, que citó el caso del incendio de la iglesia. ¿Qué pasa en esos casos? No, bueno, efectivamente tenemos un código penal que sanciona delitos, ¿ya? Y en eso yo también estoy de acuerdo. O sea, si efectivamente hay medios de prueba que confirman la comisión de un delito, eso tiene que sancionarse de acuerdo a lo que establece la ley, porque esa ley es igual para todos y todas, ¿ya? Pero cuando tenemos... Más allá del contexto en que hayan sido. Sí, claro, porque obviamente, a ver, hay ciertas cuestiones como, por ejemplo, tú estabas hablando yo ponía el caso del profesor que pateó el torniquete. Hay un contexto que también es de una movilización social, que muchas veces las personas actúan también en un contexto masivo, ¿cierto? Entonces, si se te da el contexto para ciertas acciones, obviamente las personas tienden a actuar de una manera que normalmente no actuarían en un contexto normal, ¿ya? Pero, claro, ocurre eso. Entonces, claro, ahí tú puedes quizás sancionarlo, pero tenerlo un año privado de libertad por ese delito, creo que ahí claramente no hay una concordancia y creo que sí hay también un tinte político detrás de eso. Perfecto. Bueno, Javiera, ¿quieres agregar algo más? Sí, lo último, que no quiero que quede la sensación de que se me pusieron como palabras en la boca. Yo, la verdad es que si no soy nadie para decir si son presos políticos o no, si dicen que no son presos políticos, bueno, no son presos en el término jurídico exacto de la palabra, bueno, está bien. Lo que yo quiero salir es de la conversación como
señalando solamente que el Congreso es irresponsable por establecer un indulto. Yo creo que también hay que pensar en que esto es un proceso político que llevamos 2 años, en que hubo un estallido social enorme de descontento, que lo institucionalizamos a través de un proceso y que de alguna manera hay que dar una respuesta política a eso. Y no solo se puede seguir con la mirada individual de procesos judiciales, ¿no es cierto? Como si esto fuese, ¿no es cierto?, como un caso individual judicial, de si efectivamente cuánto tiempo ya, sino que yo invito también a mirar esto dentro de ese contexto. Yo creo que acá nadie está validando la violencia como una forma legítima de manifestarse en política, bajo ningún caso lo es así, pero creo que no podemos seguir haciéndonos los locos con la situación en general. Yo creo, perdón, solamente quiero comentar ese último input que nos da Javiera, para decir que de lo que hemos conversado acá me parece evidente que lo que está pasando es que el debate, la discusión y el proyecto rasca donde no pica, porque hay un problema que hay que resolver, pero que no es el que se está tratando de atacar. Y justamente parte, yo creo, Javiera, de la reconciliación tiene que ver con la violencia, y esa violencia también la sufrieron otras personas. Entonces, impulsar un proyecto donde dice, sabes que en determinado periodo sencillamente vamos a decir que acá no pasó nada, es muy violento para otra gente también. Entonces, yo creo que perdemos tiempo discutiendo en cosas en las que es un eufemismo, cuando podríamos ponernos de acuerdo en el verdadero problema, y eso no pasa por mover al presidente, por mover al parlamento, pasa por mover al Ministerio Público y por exigirle que haga bien la pega y que hoy y en ningún día esté preso alguien que no tiene que estarlo. Eso es un deber que tenemos como ciudadanos de ponernos presentes y hacer ese llamado. Así que creo que es bueno exponerlo así. También yo creo que hay una responsabilidad política también, no solo del Ministerio Público, sino también de reparación del mensaje que da el presidente en su cuenta pública. Acá hay un aspecto político que no podemos olvidar. Rodolfo. Un poco en línea con lo que dice la Andrea, yo creo que acá estamos todos de acuerdo en algo, que el tema de la prisión preventiva se tiene que revisar, yo creo. Y los que hemos estudiado Derecho, somos abogados, es un tema que lo hemos visto hace demasiado tiempo para que nos sigamos haciendo los locos con cómo funciona la prisión preventiva en Chile. Eso es un problema, lo han destacado un montón de organismos internacionales y hay que ponerle el cascabel al gato, porque lo que estamos viendo ahora es un uso de la prisión preventiva que siempre ha sido mal empleada. Entonces es un problema. Y efectivamente es injusto que en un Estado de Derecho, con garantías, con derechos fundamentales, un profesor, por patear un torniquete, esté mucho tiempo en prisión preventiva, o el tiempo que estuvo, porque no corresponde. Ahora, no digamos que el delito cometido fue haber expresado, que no es un delito, pero haber expresado ideas, vandalizó una estación de metro, y eso se procesó de una forma que no tuvo el resultado que debiese tener, como tienen muchos otros delitos en Chile, donde hay gente que comete incluso delitos de índole menor a vandalizar el metro y está más tiempo en prisión preventiva. Entonces, Rodolfo, ¿qué solución propondrías tú para este problema? No, revisar el tema de la prisión preventiva. De esto se ha escrito un montón. Es un problema que tenemos. Pero ahora, en este caso, en estos presos, revisar caso a caso, como decía Manuel, sí. ¿Cómo proceder? O sea, yo creo, yo me imagino, y ahí le doy el beneficio de la duda al sistema judicial, de que quienes están, muchas de esas personas se le han revisado las medidas, hay audiencias que han sido suspendidas porque no se han podido llevar a cabo por COVID, que es un poco lo que decía la Daniela. Yo le doy ahí el beneficio de la duda al sistema judicial, porque el sistema judicial no es el presidente Piñera, interviene el Ministerio Público, intervienen los juzgados de garantía y las cortes eventualmente. Entonces, cuando uno dice que hay presos políticos, que alguien está preso por sus ideas, lo que está diciendo es que acá hay una confabulación entre el presidente y todos los organismos que interactúan en el sistema judicial, y eso a mí me parece súper artificioso. Pero sí, al más largo plazo, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo acá con que hay que avanzar en el tema de la prisión preventiva, porque si estamos hablando de un Estado de derechos, es una vulneración a los derechos de estar preso tanto tiempo sin que existan pruebas contundentes al respecto. Yo creo que eso es súper importante y deberíamos visibilizarlo. Solo para no redundar, 20 segundos. Ahí es donde falta un presidente que ponga la pelota en el suelo y que efectivamente gobierne. Es decir, hay un problema, hay un proyecto de ley que se está dando, hay una discusión, está lo que pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Listo, yo como presidente pongo la pelota en el piso, inmediatamente, no sé, armo una comisión y reviso cuáles son los casos de eventuales presos políticos. Y los reviso uno a uno, e incluso uno lo puede hacer público e interpelará públicamente al Ministerio Público. El presidente más bien prefiere quedarse en su propia trinchera y no abordar los temas de fondo. Yo creo que sean 30 o sea uno, en términos de dignidad de la persona tiene que tratarse de igual manera, y ahí uno esperaría que el presidente gobierne, sea un poco más proactivo y no solamente replique una de las dos, digamos,
posturas que ya son públicamente conocidas. Sí, yo Andrea, coincido. ¿tú estás de acuerdo con esa salida? Sí, me voy a colgar de eso. Yo también creo que hay falta de liderazgo. De nuevo, por lo que digo, porque como rascan no pica, si acá hay organismos que son competentes y uno puede exigirles, son autónomos, pero son parte del Estado. Y efectivamente hay falta de liderazgo para decir, no, veámoslo, el componente político pasa por eso también, por decir, espérate, estos son casos de especial relevancia hoy día, por el contexto en el que se dieron, así que resuélvemelos, pero no pasa por resolverlos a través de una ley que no tiene ningún sentido con lo que está tratando de atacar. Entonces, ahí sí falta, y también falta de parte de todo el debate político en general, diferenciar las cosas. Y yo coincido con Manuel que falta liderazgo para ordenarlo y que es el Ministerio Público y el Poder Judicial el que tiene que hacerse cargo. Y solo le voy a comentar a Pablo, a modo de añadir información, el hecho de actuar delictivamente en grupo es un agravante, incluso más. En materia penal es un agravante. Cuando tú cometes un robo o algo, entre más gente y no lo haces solo, se considera peor. Yo entiendo que tú te refieres a otra cosa, que tiene que ver en el contexto de estallido social, pero precisamente el agravante va por ahí, porque en patota de repente hacemos cosas que nos hacen más irresponsables. Así que eso, creo que lo bueno es que hay un diagnóstico más o menos claro. Ojalá las autoridades empezaran como a separar paja del trigo y a hacerse cargo del problema real que hay ahí, que son las personas que están privadas de libertad sin fundamento. Perfecto. O sin fundamento hasta ahora, o que estén por último condenados, al final el proceso va a ser ese, pero que les den un proceso en el cual podamos avanzar y no que estén ahí privados de libertad de manera transitoria. Perfecto. Bueno, estamos en el tiempo, pasa volando la hora y media del programa, lo sabemos, quedaron otros temas en el tintero, siempre hay temas de análisis, sobre todo en la actualidad que estamos viviendo hoy día, en medio de una crisis política, sanitaria, así es que tema tendremos para todos los viernes. Nuevamente agradecerles a ustedes por aceptar ser panelistas, por presentarnos sus ideas, sus propuestas, queremos conocerlos, escucharlos, darles esta tribuna y también que la gente los conozca, es lo que todos han estado pidiendo. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias Daniela, Rodolfo, Pablo, Manuel, Andrea, Javiera, y gracias a toda la sintonía por las comunicaciones. Nos encontramos el próximo viernes. Este programa se transmite los días viernes a las 22 horas y se retransmite el día sábado a las 13 horas y el día domingo a las 19:30 horas. Además estamos en las redes sociales, lo puede ver a la hora que quiera. Lo hacemos por Zoom, por un tema de aforo de esta misma crisis sanitaria, por seguridad de todos. Así es que muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos a todos, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.